Hola, en este vídeo de hoy quería comentar algo acerca de la ley de atracción, la ley de asunción. ¿Funciona? ¿No funciona? Yo creo que todos en algún momento dado, de una manera consciente o inconsciente, hemos utilizado estos recursos, estos principios y nos ha funcionado. No de una manera sistemática, pero sí, cuando hemos tenido fe, cuando hemos creído que estábamos en condiciones de poder hacer algo que hemos deseado hacer. Básicamente es muy fácil y pero al mismo tiempo es muy difícil. Cuando una persona logra que tanto el nivel consciente como inconsciente, que los dos hemisferios del cerebro estén de acuerdo y quieres algo y le pones fe, es decir, confías en que lo vas a conseguir o confías en que ya lo has conseguido, pues lo puedes lograr. Sinceramente, yo el trabajo que tengo actualmente, yo lo tengo porque apliqué este principio. Sí que es cierto que no siempre funciona. ¿Por qué? Porque requiere de un convencimiento. Es decir, eh, todos tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se encarga de lo más emocional, el hemisferio izquierdo se encarga de la parte más crítica y más racional. Y este es el mayor obstáculo. Cuando queremos algo que es extraordinariamente difícil, porque lo vemos difícil, porque es algo realmente extraordinario, es más complicado que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro pues lo acepte. No es lo mismo decir, voy a trabajar en X cosa y voy a elaborar un plan y genero un plan de acción y lo desarrollo convenciendo en cierto modo al hemisferio izquierdo. Es como si yo le presento pues un plan a mi cerebro y ese cerebro lo aprueba tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Crees en ello, estás convencido de que lo vas a conseguir y lo consigues. Pero no es tan fácil, no siempre es fácil. Cuando quieres cosas que en un principio el hemisferio izquierdo entiende que eso no puede ser, no, eso es imposible ni de coña, ¿no? Y lo tienes ahí diciéndote que va, ¿dónde vas tú, chaval? Que pues mira, pues quiero comprarme, tengo un coche nuevo, yo consigo un coche nuevo porque tengo. Y posiblemente pues te diga, el hemisferio izquierdo te diga, vamos a ver, un coche nuevo, pues tal y como estás en esos momentos, con tu cartilla de ahorros, pues y con tus pocos ingresos, teniendo en cuenta que tienes que pagar esto y aquello y tal, pues lo tienes muy mal. Tienes muy mal. Que yo puedo decir, gano al año tantísimo dinero. El hemisferio izquierdo va a decir, espera chaval, dices que tienes tantos ingresos al año, que va, ni de coña, si no llegas al 20% de la cantidad esa. Porque él es racional. Tenemos un cerebro que es muy voluntarioso, quiere ayudar, pero al mismo tiempo es muy gilipollas. Es decir, no, sobre todo el hemisferio izquierdo, que es muy racional. Otro de los problemas que podemos tener son razones o límites o miedos ocultos en el inconsciente. De cierto modo, lo que Jung te hablaba de Carl Jung hablaba de la sombra, que eran aspectos reprimidos del inconsciente. Pues cualquier persona tiene en su inconsciente miedos, convicciones muy arraigadas que pueden dificultar mucho que una persona consiga transformarse y hacer de que su realidad cambie. En realidad, si nos vamos a pensar, todo esto de la ciencia mental
como también la magia del caos, parten del mismo principio. Es decir, yo deseo algo, yo establezco por decirlo, ¿cómo decirlo? Un decreto, ¿no? Es decir, yo declaro que tal cosa me pertenece, es mía, la quiero y la tengo, la disfruto. Y lo mejor es, por ejemplo, como hacen en la magia del caos, activar ese deseo y en cierto modo olvidarse. Olvidarse para que, sobre todo, que la parte más racional de nosotros no esté poniendo pegas, ¿no? ¿Cuándo podemos convencer? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un cerebro que nos pone muchas pegas? Pues lo mejor que podemos hacer es irlo a buscar logros pequeños. Es decir, ir consiguiendo de este modo pequeños logros para que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro diga, bueno, pues a lo mejor sí que funciona, ¿no? Claro que a lo mejor sí funciona con tonterías de estas cositas chiquitinas, pequeños deseos insignificantes, cosas que son posibles, ¿no? Pero en cualquier caso ya vamos diciéndole a nuestra cabeza y a nuestra mente ya va aceptando que, que sí que es posible, que sí que bueno, que vale, que el método pues sí que funciona, igual solo no sé si funcionará en todo, pero por lo menos en algunas cositas sí que funciona, porque ya no hay una negación absoluta de nuestro cerebro a la hora de plantearse cosas. Es decir, yo recuerdo cuando hacía muchos años, una de las cosas que más recuerdo en ese sentido, porque yo estaba en el ejército y tenía la taquilla, tenía un montón de propaganda política, obviamente clandestina, y ilegal, que si me iban a pillar, si me pillaban, pues me pasaría una temporada encerradito. Y nada, pues estaban haciendo una revisión de taquillas y tal, y yo veo que se van acercando, y ya. Pero yo lo que hice fue decir, no, antes de que lleguen a mi taquilla, van a poner fin a la revisión de taquillas y aquí no va a pasar nada. Bien, funcionó. A falta, cuando estaban revisando una taquilla que estaba ya al lado de la mía, alguien llegó del puesto de guardia y llamó al oficial que estaba haciendo la revisión y no pasó nada. No llegó, no es cuestión de asustarse, de tener miedo y tal, porque en el momento que ya tienes miedo, aceptas el hecho de que va a ocurrir, aceptas que te van a pillar. ¿Cómo se puede decir, bueno, fue casualidad? ¿Fue realmente que funcionó? A ver, no lo sé. Pero yo entiendo a creer que sí que funcionó el método. Y es como los decretos. En una ocasión lancé un decreto en un momento en el que estaba bastante cabreado con un grupo de gente. Y lancé un decreto. Bueno, lo que tradicionalmente se considera una especie de maldición, ¿no? Bueno, el objetivo que yo pretendía con ello se cumplió. ¿Fue casualidad? No fue casualidad. La verdad no lo sé. Pero lo cierto es que aún hoy ese grupo de personas no ha podido desarrollar esa actividad. Mira que lo han intentado. Incluso yo les ayudé en una ocasión a, a conseguir el objetivo. Es decir, me dije, oye, nos echas una mano para conseguir unos objetivos y tal, porque queremos hacer X cosa. No quiero dar pistas. Y yo, vale, pues me pongo y os ayudo. Y no lo consiguieron. Por aquello se disolvió en el momento. ¿Qué pasó? Que de pronto la gente empezó a disolverse, no, aquel proyecto no funcionó.
casualidad, no casualidad, funciona la cuestión del poder mental. Sí, quiero, pienso que sí, sí que funciona. Eh, Porque en algunas otras pequeñas cosas también me he dado cuenta de que las conseguí de ese modo. Pero el problema está, claro, en decir, bueno, ¿cómo saber que realmente ha funcionado o no ha funcionado el método? O simplemente que sonó la flauta por casualidad, no lo sabemos. Pero en cualquier caso hay que tener fe y confianza de que realmente funciona. Aunque no hubiera funcionado, conviene creer que aquello que funcionó debido al sistema. Porque si crees en ello, la posibilidad de poder desarrollar el sistema en cuestiones más profundas y más amplias, más de mayor envergadura, se hacen más posibles. Es decir, esta cuestión del poder mental y tal, el poder de atracción o de asunción, realmente sí funciona, pero hay que tener en cuenta una cosa, hay que trabajarlo un poco. Es como en la mitología griega la diosa Fortuna, ¿no? La Fortuna, la diosa Fortuna de mitología griega era la suerte. Eh, la Fortuna auxiliaba a aquella persona que ya estaba trabajando en aquello que quería ser auxiliada o en aquello en que la fortuna ayudaba. Es decir, si una persona tenía un pequeño negocio, la fortuna le ayudaba en aquel negocio porque es la actividad que la persona estaba desarrollando. Es decir, si quieres que te funcione un deseo, tienes también que estar haciendo algo, no de brazos cruzados, tienes mentalmente que tener la actitud inconsciente de que ya lo has conseguido, de que el consciente ya está trabajando. Y a nivel consciente te olvidas, pero a nivel inconsciente ya estás trabajando. ¿Qué decir? Por poner una metáfora, es como cuando tienes el coche estropeado y lo llevas al mecánico. Pues, ¿qué haces? Dejas el coche en el mecánico y te olvidas del coche, ya te pones a hacer otras cosas, ¿no? Y cuando te llama el mecánico diciendo que ya tienes el coche arreglado, pues ya vuelves a pensar en el mecánico. No estás pensando obsesivamente en el coche que tienes en el mecánico. Simplemente te olvidas. ¿Por qué? Porque ya hay una persona que es el mecánico que se está encargando del coche. Tú no vas a arreglar el coche. Pues con esta cuestión ocurre algo parecido. O sea, tú no vas conscientemente, no vas a ser tú quien desarrolle el proyecto y te haga realidad el proyecto. No sabría decir exactamente quién es o qué, pero el proyecto se realiza y se pone en marcha y se activa a nivel, quizá porque interviene a nivel superconsciente o realmente no se sabe. Pero ocurre como el mecánico. Tú llevas el coche mecánico, te olvidas del coche porque el coche ya está siendo reparado, algo está funcionando sobre el coche, igual que algo está funcionando sobre tu deseo que está llevándolo a cabo. Y cuando se hace así, de manera inconsciente, te das cuenta de que llega un momento en el que se cumple. Puede tardar. Hay veces en el que te das cuenta de que aquello que querías lo has conseguido, y cuando lo has conseguido dices, anda, ya está, si ya casi ni me acordaba. Pero te ha llegado. Hay una cuestión similar al tema de los decretos, es que tienes que poner energía en la decisión, en el momento en el que tomas la decisión. Pero una cosa es cuando deseas y otra cosa es la voluntad. Hay una gran diferencia. El deseo es, por poner una metáfora, cuando estás delante de un escaparate, que estás viendo algo que te gusta. Y dices, qué cosa más bonita, me gustaría tenerla, ¿no?
Y la voluntad es el hecho de dejar de estar en el escaparate y entrar en la tienda a por ello. Cuando uno manifiesta su voluntad, está poniendo en marcha su energía en una acción que te permite desarrollar lo que deseas hacer. Hay que tener energía, hay que tener voluntad manifiesta de querer ese algo, y tienes que juntar todos esos elementos que hacen posible la voluntad, la energía, el deseo, la predisposición, la fe o el convencimiento de que puedes. Todo tienes que juntarlo y dar una especie de golpe seco sobre el destino para que se produzca. Es decir, no sé si me he explicado, pero creo que la cuestión es el tema que me ha hecho hablar de ese tema, traer este vídeo, es la cuestión de las dificultades. Y las dificultades para conseguir las cosas están en que tenemos que conseguir que es un juego de parejas. Tenemos que conseguir que a nivel consciente y a nivel inconsciente queramos lo mismo, lo queramos. Y tienes que conseguir que el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho estén de acuerdo. O eludir la acción del hemisferio izquierdo haciendo esa especie de golpe seco que he mencionado, de manifestar la voluntad con toda la predisposición a lo que deseas, y olvidar que lo has deseado, olvidar que lo has dicho, y dejar que ese deseo actúe en el inconsciente, en contacto con, supongo que afectando el supraconsciente. Los elementos que participan más allá de la conciencia, que hacen posible las cosas, realmente no las conozco. Pero lo sí que es cierto que puedo decir es que realmente el sistema funciona. Espero que este vídeo te pueda haber sido de utilidad o haber aclarado algunas cuestiones. Gracias.